Sean todos bienvenidos al eje número 2 de Derecho Privado 3. En el día de hoy vamos a ver el contenido del contrato, es decir, vamos a hablar sobre la capacidad para contratar, incapacidad de inhabilidad, lo cual ya hemos vastamente visto en Privado 1. Vamos a ir a la representación, concepto, representación legal, el objeto del contrato, la causa del mismo, la forma, en cuanto a que vamos a ir un poco más allá de lo ya establecido en el eje número 1, el otorgamiento pendiente del instrumento, por ejemplo, las pruebas, el principio de prueba por escrito, entre otras cuestiones. Bien, para comenzar vamos a hacer un breve repaso, repito, de lo ya explicado vastamente en Privado 1, ya que esto es uno de los temas que siempre utilizo para ejemplificar. Capacidad, en este caso, siendo contratos, la capacidad para contratar, es decir, vamos a volver a hablar del artículo en primer lugar 22 en cuanto a la capacidad de derecho, ya que justamente toda persona humana va a gozar de la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones jurídicas, ¿no? Sin embargo, la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, etc. Lo que nos lleva al subsiguiente artículo, que es el 23, la capacidad de ejercicio, el cual nuevamente nos va a explicar que toda persona humana va a poder por sí misma ejercer, ¿no?, estos derechos, salvo las limitaciones que el código prevea expresamente. Ahora bien, estas limitaciones casualmente son las del artículo 24. Aquella persona incapaz de ejercicio son, por supuesto, las personas por nacer, ya que les he dicho vastamente que el único derecho que tienen es a heredar. Aquella persona que no cuente con el grado y edad mental, ¿no?, en cuanto a la madurez suficiente, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial, por ejemplo, el pródigo. Ahora, en cuanto a la restricción de la capacidad jurídica, volvemos a hablar del 34 en cuanto a cuáles son las medidas cautelares. Se van a regir por las siguientes reglas generales, que son las que aplican por lo general al pródigo, ¿no? Vamos a empezar por la primera, en cuanto a que la capacidad general de ejercicio de una persona humana siempre se va a presumir, incluso cuando se encuentre internada en un establecimiento manicomial. Las limitaciones a la capacidad siempre van a ser de carácter excepcional. Recuerden que se priorizan medidas terapéuticas. Por supuesto, esta persona va a tener derecho a recibir información a través de los medios tecnológicos adecuados para su comprensión, así como también va a tener en igualdad de derecho a la participación del proceso judicial con una asistencia letrada, la cual, si por supuesto no puede pagársela de manera privada, el Estado le debe otorgar. Ahora bien, en cuanto a la restricción al ejercicio de la capacidad por sentencia judicial, hablamos en sí que el código les restringe, aquí se los compilo, recordemos, la persona por nacer, aquella que no cuenta con el grado de edad mental y madurez suficiente, y aquel declarado incapaz por sentencia judicial. Entonces, con estos datos frescos, vamos a ver la incapacidad y la inhabilidad para contratar, es decir, aquellos actos que son realizados por personas que ya están declaradas incapaces o incluso con capacidad limitada o restringida. Bien, aquí hay dos cuestiones, aquellos actos que la persona ha realizado antes de la inscripción de la sentencia y aquello que realiza después. En cuanto a los anteriores, van a poder ser declarados nulos siempre y cuando perjudiquen a la persona incapaz. Y esto es muy difícil de poder probarlo, ya que se debe probar que la enfermedad mental era ostensible a la época en la que el acto se ha celebrado, o quien haya contratado con esta persona lo hizo de mala fe, en este caso. Y en cuanto a los posteriores a la inscripción, son declarados automáticamente nulos, ¿no?, los actos que contrarían lo dispuesto en la sentencia. Recuerden, por ejemplo, el pródigo puede administrar, ¿no?, sus bienes, pero no puede gravarlos ni enajenarlos. En este caso, por ende, si hablamos de una venta de un bien inmueble luego de inscrita la sentencia judicial, sería nulo el acto automáticamente porque va en contra del alcance, mejor dicho, de las capacidades limitadas de esta persona en cuestión. Y por supuesto, el último caso, que es un poco obvio, ¿no?, la persona fallecida,
Es decir, luego del fallecimiento de esta persona, los actos que se hayan realizado en su momento entre vivos anteriormente a la inscripción de la sentencia no van a ser impugnados, salvo que, por supuesto, la enfermedad resulte del acto mismo, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los inhabilitados, recordemos, ¿no?, esto que yo siempre explico en cuanto al Código Civil derogado, el velezano, hablaba de ebrios, toxicómanos, pródigos, limitaba categorías, ¿no? El nuevo Código Civil y Comercial en sí solamente habla de la prodigalidad, pero si bien no nombra el resto de las figuras taxativamente, estas quedan automáticamente comprendidas. Por eso vamos a recalcar nuevamente el concepto de pródigo. ¿Qué es el pródigo? Es una persona que dilapida de manera imprudente la fortuna, ¿no?, por lo cual va a exponer a él y, por supuesto, al patrimonio de su familia a la pérdida y, por ende, en consecuencia, nos dice el código, a la miseria. He aquí donde procedería la inhabilitación. Es necesario que tenga cónyuge o conviviente o hijos menores de edad, ¿no?, los cuales, por supuesto, según la definición, va a exponer a la pérdida del patrimonio, y que por sus actos de prodigalidad, ¿no?, los exponga a tales cuestiones. Ahora bien, recordemos, ¿el pródigo es capaz o es incapaz? Bien, el pródigo en sí es una persona capaz, porque recordemos, siempre se van a priorizar medidas terapéuticas antes de cercenar derechos en este caso, ¿no? Y recuerden que puede administrar sus bienes, pero no puede gravarlos ni enajenarlos, por lo que la capacidad es limitada, no es incapaz totalmente en este caso. Ahora bien, hay un apartado de inhabilidades especiales que corresponde primigeniamente a funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos no pueden contratar, por supuesto, en interés propio cuando se involucre bienes ajenos, ¿no?, o también bienes administrados que, por supuesto, son ajenos, de los cuales en su función ha estado encargado. También los jueces y funcionarios auxiliares de la justicia no pueden contratar en interés propio respecto de bienes que se encuentren relacionados con procesos en los que hayan intervenido. O, por ejemplo, abogados y procuradores, lo mismo, no pueden contratar en interés propio respecto de bienes litigiosos en procesos en los que hayan sido el letrado, en este caso, o hayan intervenido. Por otro lado, tenemos el corredor, el cual no puede adquirir por sí o por interpósita persona efectos, por supuesto, cuya negociación le han sido encargados. Bueno, aquí tenemos todas las categorías de inhabilidades especiales. Si bien es verdad que no todas van en el examen, pero bueno, es menester que por lo menos tengan un pantallazo general. Y aquí se los compilo todos en el esquema. Vamos a pasar a lo que son los efectos de la invalidez del contrato, tema en el que nos vamos a detener, bien, porque esto sí es importante y no ha sido explicado. En cuanto a los efectos de la nulidad del contrato, vamos a partir de un contrato que está viciado de nulidad, para el ejemplo, ¿no? Es decir, a prima fase y por lógica ambas partes deben restituirse lo recibido. Ahora bien, en base al artículo 1000 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que cuando se trata una de las partes de un incapaz, tiene un privilegio. ¿Por qué? Porque la parte capaz no va a tener derecho para exigir la devolución de lo pagado al incapaz, salvo que el contrario se haya enriquecido. En cuanto a un enriquecimiento, recordemos, debe ser desmedido, ¿no?, en este caso. Ahora bien, en cuanto a la legitimación para pedirla, la nulidad, hablamos de un acto viciado a nivel relativo. ¿Por qué? ¿Por qué es relativo? Porque solo se va a proceder a petición del incapaz o quien lo represente. Ahora bien, ¿qué sucede si el acto fuese viciado de nulidad absoluta? Es decir, que el contrato no pueda seguir produciendo efectos.
En este caso, además del incapaz y o representante, también va a estar legitimado para solicitar la nulidad contractual al Ministerio Público y o cualquier interesado, siempre y cuando no invoque su torpeza para poder sacar un provecho. Ahora pasamos a hablar de la representación en sí, ¿no? La representación, primero y principal, lo que quiere escuchar el docente del examen es que la representación es un instituto. Es el instituto de la representación dentro del cual encontramos, bueno, tutores, curadores, albaceas, etcétera, ¿no? Cada uno, por supuesto, para un determinado caso puntual que la ley amerite, ¿no? Que el caso, mejor dicho, amerite según la ley. Bien, la representación, según Fontana Rosa, autor de la bibliografía obligatoria, va a surgir cuando un individuo, ¿no? Que en sí es el individuo representante, legalmente definido como sujeto de declaración de voluntad, va a ejecutar un negocio en nombre de otro, ¿no? Que es el representado, aquel sujeto que representa. De modo que este negocio se considera directamente celebrado por el representado, por medio de un representante. Ahora bien, aplica una regla general, la cual es bastante obvia, en torno a que los actos jurídicos entre vivos pueden, por supuesto, ser celebrados por un representante. Y esta regla es a nivel general, no solamente cuando la persona es incapaz. Hay, por ejemplo, empresarios que tienen un representante legal por una cuestión de proximidad. No pueden estar en 10 lugares al mismo tiempo y, sin embargo, pueden celebrar 10 contratos al mismo tiempo. Esto también, por supuesto, va a tener una excepción, es decir, una limitación a esta facultad, ya que hay casos en los que la ley exige como formalismo que el acto sea otorgado por el titular del derecho, como por ejemplo el testamento. Es un acto de última voluntad y no puede tener un representante, debe estar firmado de puño y letra por quien lo ejecute. Ahora bien, en cuanto al tipo de representación, nosotros contamos con dos tipos de representación. Un tipo de representación que se define como voluntaria y otro como representación legal. En cuanto a lo que hace a la representación voluntaria, en sí resulta de un acto jurídico por apoderado. Básicamente es una declaración unilateral de la voluntad de X persona que otorga en favor de otra una autorización para que éste actúe frente a terceros a nombre y por cuenta suya. Por lo pronto, la representación legal, esto resulta de la normativa del derecho, que es cuando la ley lo autorice. En la propia norma, ¿no? Va a disponer que dicha representación es necesaria y forzosa para integrar la capacidad. Básicamente es el tipo de representación que tiene un pródigo, o mejor dicho, un incapaz, declarado como tal por sentencia judicial, podría ser un pródigo, ¿no? Va a tener una representación legal que la ley la define como necesaria y forzosa para que éste integre la capacidad. Ahora bien, en cuanto a lo que son los conceptos, tenemos la representación convencional, que es la representación también llamada voluntaria. Justamente esta representación se encuentra en el origen de la voluntad de las partes. Y la representación legal es la facultad otorgada, ¿no?, por la ley a una persona para obrar, repito, en nombre de otra. Una definición un poco más técnica en sí, ¿no? Ahora bien, es muy importante que nosotros, ya sabiendo el instituto de la representación, sepamos cuáles son los efectos de la representación en sí, independientemente el instituto particular, el tipo de representación que nosotros elijamos para el caso concreto. Tengamos en cuenta que los actos celebrados por un representante, es decir, en nombre del representado, van a tener límites o facultades que la ley confiera, ¿no? Es decir,
este acto de apoderamiento va a producir efectos directamente en el representado, ya que, como expliqué en el slide anterior, el negocio se encuentra considerado celebrado con el representado, por más que sea por medio de un representante. Ahora bien, los actos que se lleven a cabo por medio de un representante debe cumplir con los requisitos propios de la figura. Es decir, que se actúe, por ejemplo, con una facultad para representar, es decir, que tenga el poder suficiente para poder llevar a cabo el acto, ¿no? Esto a veces parece obvio, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque una persona puede tener un poder, ¿no?, de representación que no es un poder general o poder absoluto, por lo que puede tener una capacidad de representación, pero no puede tener capacidad notarial, es decir, no puede firmar por el representado, en cuyo caso haya un cambio a último momento. Esta persona no puede consentirlo porque no tiene un poder general, debe volver a llevar la oferta a su cliente y este es quien va a consentir este cambio o no en este caso. Ahora bien, ¿qué sucede con el exceso en la representación? También está previsto, ¿no? Es decir, aquella persona que actúe como representante sin serlo o con falta de poder suficiente, que es lo que yo les explicaba recién, es directamente responsable del daño que la otra persona, es decir, el representado, pudiese sufrir por haber confiado en esta persona, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede si se hace saber al tercero que la falta o deficiencia de su poder está exento de dicha responsabilidad? Bien, es la única manera en la que el representante se desliga de la responsabilidad, es decir, avisando a la otra parte que no tiene el poder suficiente y aún así la otra parte quiere llevar a cabo el negocio igual. En caso de salir mal, para que ustedes no entiendan el negocio, el representante, cumpliendo con estos requisitos de dar aviso, se desliga de la responsabilidad. Esta responsabilidad, ¿no?, este exceso también de representación, nos lleva o podría llevarnos a lo que se confiere como el abuso del poder. Es decir, he aquí un, si se quiere, esquema en cuanto a cómo esto surte efecto, ¿no? Recordemos que hablamos de una autorización otorgada que el representado le da al representante para que lleve a cabo en nombre de un negocio jurídico X, ¿no? Es decir, hablamos de un derecho ejercitado de manera regular por la propia persona en el cumplimiento de una obligación legal, ¿no? Ahora bien, la ley no ampara, por otro lado, el ejercicio abusivo de los derechos, es decir, que se considera ejercicio abusivo de los derechos aquel que contraríe los fines del ordenamiento jurídico, ¿no?, y vaya en contra, por supuesto, del expreso pedido del mandante. Y aquí, por eso es que el poder de representación se puede, si se quiere, basar en una regla de derecho o en cuanto a una ordenación pública, ¿no? Por supuesto, el efecto que va a tener la declaración de voluntad va a ser inmediato, ya sea emitido o recibido, en pro y contra del representado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a depender, como ya les expliqué, de que el representante tuviese el poder suficiente de representación y que la declaración fuese emitida, ¿no?, dentro de los límites del poder de representación. Bien, habiendo aclarado esto, pasamos al objeto de los contratos, en cuanto a que el objeto, ¿no?, al igual que el consentimiento y la causa, son elementos esenciales del contrato. Con estos conceptos abrimos la materia contratos en el eje 1. Por lo pronto, nuevamente, vamos a dar un pantallazo por el artículo 1003, en el cual, les repito, no da una definición, pero hace mención, para poder saber cuál es la regulación, junto con el artículo 1004, que son los requisitos que se debe tener por objeto del contrato, es decir, que no contraríe la ley, que no cause lesividad en derecho de tercero, que no altere la moral, el orden, las buenas costumbres, etc., ¿no? Ese famoso versito. Ahora, en cuanto a estas disposiciones generales, hablamos del capítulo 5, título 4, si mal no me equivoco, libro
primero, sí, bien, del Código Civil y Comercial. A ustedes puede parecerle demasiado taxativo, pero créanme que si está acá es porque a la profesora Marcial le gusta escuchar este tipo de cosas que sinceramente son total y absolutamente innecesarias, como si alguien se acordara la página y el título de memoria. Pero bueno, aquí está por algo. Por otro lado tenemos los objetos prohibidos del 1004, los cuales se deducen por contrariedad de lo que acabo de explicar, es decir, no puede ser objeto del contrato aquello que, por otro lado, vaya en contra de la moral, las buenas costumbres, cause lesividad en derechos de terceros, etc. Ni tampoco cuando se tenga por objeto derechos sobre el cuerpo humano. Ahora bien, este famoso versito que venimos hablando desde el primer capítulo de la materia, o subeje temático, llámenlo como quieran, en el examen les van a pedir que lo analicen de manera pormenorizada, no solo que lo sepan repetir de memoria porque tienen buena memoria, básicamente hablando, ¿bien? Entonces, aquí vamos a desmenuzar el artículo y analizarlo de manera pormenorizada. En cuanto a este artículo, hablamos de una armonización normativa. Es decir, esto surge, ¿no?, del objeto del contrato, ya que el objeto del contrato, recordemos, puede consistir en bienes o en hechos, ¿no? Y he aquí la fijación que se va a cumplir el objeto del contrato para este poder tornarse válido y por tal producir efectos contractuales, básicamente hablando. Ahora bien, cuando hablamos específicamente de las prestaciones que podrían ser objeto contractual, el código nos va a agregar en el 1003 y el 1004 que no puede ser objeto del contrato aquellos hechos que son imposibles, que estén prohibidos por la ley o que sean contrarios, bueno, como dice el famoso verso nuevamente, a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, que causa lesividad en derecho de tercero, etc. Bien. Ahora bien, estos actos lícitos, particularmente, vamos a dar a modo introductorio, ¿no?, que las leyes en sí no pueden aceptar, obviamente, contratos cuyo objeto sea ilícito, que no es nada más que lo que venimos explicando hasta ahora, es decir, prohibido por la ley. Aquí les pongo varios ejemplos, ¿no?, de objetos que serían contrarios a la ley y por tal no podrían estar admitidos como tales, ¿no? Algunos pueden ser más obvios, otros los hemos tocado también en otras materias, como por ejemplo un objeto prohibido por la ley es el contrato entre el padre y su hijo menor de edad. Bueno, en realidad el padre y su hijo, acá les pongo menor de edad. Otro podría ser que lo ven en el FIP 2, entre cónyuges, está prohibido contratar entre cónyuges. Contrario a la moral y a las buenas costumbres, podría ser un contrato de alquiler cuyo objeto sea poner una casa de tolerancia. Bueno, para el que no lo sabe, la casa de tolerancia es un prostíbulo, ¿no?, dicho un poco más elegantemente, etc. Ahora bien, ¿de qué nos referimos cuando nosotros decimos que el objeto debe ser posible tanto a nivel material como a nivel jurídico? Bien, nos referimos básicamente a hechos o bienes cuyo objeto contractual deben ser posibles de existir. Por ejemplo, es imposible a nivel material tocar el cielo con las manos y jurídicamente hipotecar un auto o prender un inmueble, ya que justamente la prenda recae sobre el vehículo y la hipoteca sobre el inmueble. Es al revés, ¿no? Aquí tienen un ejemplo de cada cosa. Por otro lado, dijimos que el objeto debe ser determinado o determinable, ya que al momento de contratar, el objeto debe estar determinado o, por lo pronto, poder ser susceptible de determinación al nivel posterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, al momento de la entrega del bien. A este momento debe existir el mismo, ¿no? Ahora bien, tenemos que hacer algunas aclaraciones. ¿Por qué? Porque incluso
cuando hablamos de género y cantidad, que a veces se suele utilizar en contratos agrarios más que nada. El contrato, cuando el objeto son bienes, por ejemplo, 2 toneladas de arroz grano largo, he aquí, no se expresa la cantidad, se considera determinado si puede ser determinada después. ¿Por qué? Pues yo puedo poner arroz de grano largo, pero bueno, esto es susceptible, ¿no?, de poder ser determinado después. Yo quiero 1 tonelada, 2, 3, 10, es cuantificable, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede cuando el objeto es determinable en torno al establecimiento de criterios suficientes para su individualización? Bien, aquí las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero, ¿no? Básicamente, esto es el caso de una pintura, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque una pintura, una obra de arte me refiero, ¿no?, por supuesto, necesita del análisis de un curador. Son aquellas personas, los curadores, que trabajan en los museos y se dedican al mantenimiento de las obras de arte, ¿no? Y por ende también suelen certificar su validez. En este caso, esto estaría sujeto a un tercero que sería un experto en el tema, ya que el comprador o filántropo, ¿no?, lo compra porque le sobra el dinero, nada más, pero no porque sea experto en el tema a nivel de poder determinar la veracidad de una pintura. Ahora bien, en cuanto a los derechos sobre el cuerpo humano, un tema muy discutible, nosotros debemos preguntarnos, ¿puede ser objeto de los contratos? Bueno, la respuesta es automática, pues ya la he dicho hace 3 o 4 slides, la respuesta es no. El artículo 1004 infine, ¿no?, nos va a decir que cuando se tenga por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56, es decir, aquellos, nos va a decir, vamos a recordar, porque esto ya lo vimos bastante en privado 1, con el famoso caso de si puedo o no puedo hacerme un tatuaje con 16 años. Recordemos, ¿no?, que en torno al artículo 17 nos va a hablar que los derechos sobre el cuerpo humano, sus partes, no tienen un valor comercial, sino terapéutico, científico, humanitario, etc. ¿Por qué? Porque hablamos de derechos personalísimos, es decir, derechos sobre el cuerpo humano son de carácter personalísimo, razón por la cual no son susceptibles de valoración económica y tampoco son disponibles, y por ende este conjunto hace que sean excluidos del comercio. Bueno, por supuesto, salvo el mercado negro de tráfico de órganos, pero eso no es legal. Por eso aclara excluidos del comercio. Ya verán que algunas obviedades no son tan obvias. Por otro lado, he aquí, hay que aclarar en torno a este ejemplo que yo doy del mercado negro, hay una excepción en cuanto a la donación de órganos, porque aquí no se comercia, no tiene un valor económico la donación de órganos, sino que se donan desinteresadamente los órganos para poder salvar la vida de otras personas que lo necesiten, así como también curar enfermedades, ¿no?, etcétera, en este caso, y para eso, por supuesto, la ley prevé ordenamiento especial, como lo es, por ejemplo, la ley de trasplante de órganos, de donación de sangre, etcétera, ¿no? Pero quiero destacar que aquí no hablamos de una operación comercial, sino de un acto voluntario desinteresado en sí, y por tal no es susceptible de valoración económica. Ahora vamos a analizar, ¿no?, esta pequeña frase que es la que suele pasar siempre desapercibida, la cual expliqué hace 2 slides atrás en cuanto a que el objeto del contrato debe ser determinado o susceptible de determinación al momento de la entrega. ¿Por qué afirmamos esto? ¿O por qué, mejor dicho, el ordenamiento jurídico afirma esto, ¿no? Bien, esto habla de los bienes existentes y los bienes futuros. En sí, como les dije, los bienes futuros, es decir, aquellos que son susceptibles de determinación al momento de la entrega, pueden ser objeto del contrato. ¿Por qué? Porque hablamos de una promesa de transmisión.
por ende podría ser un contrato aleatorio en este caso, ¿no? Después, bueno, hemos explicado ya que el prefijo alia significa riesgo, puede ser para una de las partes o para ambas partes, eso lo hemos explicado en el eje anterior. Por eso hablamos en sí de bienes a futuro, que son los que al momento de celebrarse el acto no existen, pero se prevé que existan al momento de la finalización, que normalmente se suscitaría con la entrega del bien, ¿no? Si es que no hay ningún problema en el medio. Por otro lado tenemos los bienes ajenos, que también pueden ser objeto de los contratos, siempre y cuando aquel que se compromete a realizar la promesa de transmisión, en sí, en este caso, no garantiza el éxito de la promesa, solo va a estar obligado a emplear el medio necesario para que esto se realice. Ahora bien, puede conseguirlo o puede no conseguirlo. Pero en caso de que esta persona no consiga el bien para retransmitirlo, debe reparar los daños causados. Sería el caso, por ejemplo, de una persona a la que yo le encargo la búsqueda de un auto antiguo, en este caso, ¿no? Entonces esta persona debería adquirirlo para luego retransmitírmelo a mí. Esta persona actuaría de intermediario en cuanto a que yo, como soy un filántropo que me sobra el dinero, quiero, no sé, un Camaro del 66, entonces contrato a una persona que está en el ámbito y tiene los contactos y puede conseguirme este auto antiguo de colección. Por otro lado tenemos los bienes litigiosos grabados y o bienes sujetos a medidas cautelares. En cuanto a estos bienes, también pueden ser objeto de los contratos sin perjuicio de los derechos de un tercero, porque puede ocurrir que aquella persona que contrata sobre uno de estos bienes, ¿no?, que lo haga de mala fe, como si estuviesen libres, ¿no?, esta persona debería reparar los daños causados a la otra parte, en este caso. ¿Por qué? Porque hablamos de bienes litigiosos, es decir, bienes, ¿no?, que su titularidad se encuentre por lo pronto discutida a nivel judicial, algún bien que esté grabado, ¿no? Por ejemplo, que tenga una prenda, si hablamos del ejemplo del vehículo, que esté prendado, o una vivienda hipotecada, etc. Ahora, ¿qué sucede con la herencia futura en cuanto al objeto del contrato? Está prohibido pactar sobre una herencia futura, ya que en sí la herencia futura es la que va a dejar, no dejó, va a dejar una persona que incluso estando viva, ¿no? En este caso el artículo 1010 prohíbe contratar sobre esto. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Cuando un padre está vivo, podría ceder los derechos hereditarios a otra persona, incluso cuando el contrato constara que el consentimiento de la otra persona, ¿no?, estaría apto en cuanto a la sucesión. En sí esto no se puede. ¿Por qué? Porque justamente por eso es el objeto de abrir, que esto lo ven en el FIP 2, la sucesión en sí, para que se puedan liberar recién ahí los bienes, prestando la conformidad de todos los herederos en este caso. Ahora bien, acá les pongo una gran diferencia, ¿no?, digamos a modo de resumen, porque esto ya lo hemos visto, en cuanto a la diferenciación del objeto. Es decir, recordemos el objeto mediato e inmediato, ¿no? En torno al objeto del contrato de carácter mediato, en sí es la cosa o el hecho positivo o incluso negativo que constituye el interés del acreedor. Y el inmediato es aquel que consiste en la obligación que se genera a raíz del contrato. Es decir, hablamos que el objeto inmediato es la fuerza de obligatoriedad de las partes, la cual está basada, por supuesto, en la autonomía y la voluntad. Y en cuanto al objeto mediato, ¿no?, en sí, recordemos, es la cosa o hecho tanto negativo como positivo que constituye el interés del acreedor, es decir, el por qué yo celebro un contrato o por qué yo acreedor tengo un interés, ¿no? Tengo un interés, bueno, el más obvio, por querer cobrar un dinero que esta persona me debe. Claramente, ese es el objeto mediato, el cobro.
Ahora tenemos la causa del acto jurídico. La causa, el por qué yo celebro un acto jurídico que contiene un objeto, etcétera, etcétera. ¿Bien? La causa está definida en el 281 como un fin inmediato que va a autorizar el ordenamiento jurídico y el cual va a ser determinante de la voluntad, ¿no? Integrado además, por supuesto, por motivos exteriorizados de carácter lícito que son incorporados de forma expresa al acto o incluso también podrían hacerlo de forma tácita. Por eso es que aquí yo, bueno, a modo de conocimiento general, esto no está en el temario, les dejo las diferentes nociones de la causa según las diferentes corrientes de pensamiento. Ahora vamos a pasar a lo que sí está en el examen y es importante que sepan en cuanto a que el Código Civil y Comercial no nos va a recetar la causa, nos va a recetar una noción que es la de causa-fin. Es decir, cómo es que aquel elemento determinante de la voluntad, la causa, es la celebración del contrato o es en lo que se torna la celebración del contrato. ¿Por qué? Porque a su vez esto va a incorporar un acto abstracto y justamente la presunción de la causa. ¿Por qué? Porque por más que esta no esté expresada de manera tácita, salvo prueba en contrario, se presume la existencia. ¿Por qué? Porque el contrato, recordemos, yendo hacia atrás, ¿no? Va a tener autonomía de la voluntad, es decir, el consentimiento que prestan ambas partes y por tal de aquí se forma la fuerza de obligatoriedad de las partes. Por eso es que en sí debe haber una necesidad, por supuesto, para que se origine una causa. Yo no celebro un contrato porque estoy aburrido, ¿no? La causa tiene que existir en la formación del contrato, recordemos, ya sea tácita o expresa, debe subsistir durante la ejecución, ¿no? Y la falta de este puede dar, recordemos, lugar a la nulidad o adecuación o incluso también la exención contractual. Por otro lado, en cuanto a la forma, vamos a hablar, que ya lo hemos hecho brevemente en esta materia y un poco más capaz en privado 1, en cuanto al principio de libertad de forma, ¿no? Basado en la autonomía de la voluntad de las partes, recordemos del eje anterior, que si bien es verdad, por ejemplo, la donación, también hay cuestiones formales que la ley exige para que se cumplimenten. Por ejemplo, la donación debe ser realizada por escribano público. Por eso vamos a hablar de un hecho exterior, vamos a tomar la forma como un hecho exterior por el que se van a manifestar la voluntad de las partes, ¿no? En cuanto al principio de libertad de formas, el cual daría el nacimiento a la obligación contractual. Por eso en sí tenemos contratos formales, ¿no? Que son los contratos para los cuales la ley exige una forma, ¿no? Para que estos sean válidos y serían nulos si esta solemnidad no ha sido realizada, es decir, una donación que no fue hecha por un escribano público. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la formación requerida para un contrato lo es solo a efectos de, casualmente, producir efectos? No estaría sancionado con nulidad si no se cumplen, ¿no? Simplemente no queda concluido como tal. Ahora bien, en cuanto a la prueba de los contratos, importante, la prueba del contrato en sí consiste en demostrar por los medios y la forma, según acabo de explicar, indicada por la ley, la existencia, veracidad, ¿no? Y el alcance de un contrato. ¿Por qué? Porque cuando se suscitan diversos tipos de controversias acerca de la existencia del contrato, si este es válido, si no es válido, se torna indispensable conocer el método y legislación por el cual el Código Civil y Comercial los toma como válidos, ¿no? Es decir, la prueba cuando nos referimos a la validez contractual. Porque además de la prueba ya mencionada anteriormente, también regula actos jurídicos en cuanto a instrumentos ya sean de carácter privado y o público, ¿no? Como medio de prueba. Por eso, los medios para poder probar la existencia, alcance
de un contrato tenemos, ¿no?, la prueba documental, el informe, la prueba testimonial, la prueba pericial, el reconocimiento judicial, etc. Ahora bien, en cuanto a la admisión de los medios de prueba, porque deben ser, por lo pronto, admitidos, respecto del Código Civil y Comercial de la Nación actualmente vigente, aquí hay una diferencia con el Código velezano, derogado. El Código velezano enumeraba los medios de prueba, ahora bien, en el Código Civil y Comercial otorga, no mejor dicho, la posibilidad de probar el contrato de manera amplia, ¿no? Es decir, por cualquier medio de prueba, ya sea en instrumento privado, público, particular, informe, confesión, etcétera, lo que vimos recién. Ahora bien, ¿qué sucede en cuanto al aspecto procesal para poder probarlo? Si bien es verdad que acabamos de mencionar que son admisibles todos los medios de prueba, también son admisibles medios de prueba que surjan en el futuro en virtud del progreso tecnológico, lo cual, por supuesto, permite llegar razonablemente a la convicción de que existe el contrato. Es decir, ¿por qué? Porque en virtud del avance de la tecnología, ¿no?, nosotros podemos contar con un método nuevo, tecnológico, que no está taxativamente enumerado, e igual manera el ordenamiento procesal lo va a admitir siempre y cuando, por supuesto, se disponga que de tal prueba es necesaria justamente para el esclarecimiento de la verdad. Lo que nos lleva a los medios de prueba para poder probar los contratos, ¿no? Por ejemplo, una cuestión muy común de suscitar confusión es creer que un documento y un instrumento es lo mismo. Bueno, el documento y el instrumento no es lo mismo, ya que si bien hay una relación género-especie, no es lo mismo, porque el documento es cualquier objeto que sea susceptible de representar una manifestación. En cambio, los documentos pueden ser materiales o literales, ¿no? En cuanto a los documentos materiales y literales, hablamos de marca de ganado, mojones, planos, fotografías, no sé, videos, videocintas, si se quiere también. En cambio, los documentos literales son los documentos escritos destinados a representar una relación jurídica, un hecho, un contrato, por ejemplo. Por ende, los instrumentos se van a clasificar en públicos y en privados. Por supuesto, recordemos de privado 1, los documentos públicos gozan de presunción de veracidad, por lo cual aquel que objete la misma debe tener la carga procesal de probarlo, en este caso, ¿no? Ahora bien, en cuanto al instrumento público, recordemos que es aquel otorgado con las formalidades que la ley establece en presencia de un oficial público, por ende podría ser el escribano. Estos, como dije, van a gozar de presunción de veracidad y por tal, ¿no?, hablamos de que es un instrumento que goza de plena fe, la cual, por supuesto, esta plena fe respecto de los hechos va a poder ser destruida mediante prueba en contrario, no requiriéndose, importante, una querella de falsedad. ¿Por qué? Porque estos hechos no son los que se han realizado en presencia de un oficial público, sino lo que las partes dicen haber realizado y que el oficial público se limita a exponerlos en el instrumento. Por ende, no, recordemos, no es lo mismo, ¿no?, cualquier persona que va y presta, ¿no?, vamos a ponerlo de una manera más clara. No es lo mismo los hechos de los cuales surgen en presencia del oficial público, por ejemplo, ante un despido, es decir, el empleado va con un notario público y el notario público da fe con sus propios ojos de que esta persona se le impide ingresar al establecimiento laboral. Por otro lado, no es lo mismo aquellos hechos que una persona se presenta a la escribanía y los relata ante el escribano. Entonces el escribano toma nota y da fe de que la persona le comunica esto. Por algo, bueno, ustedes por ahí no tienen la obligación de saberlo, cuando uno va a la escribanía, el acta del escribano comienza con se presenta fulana de tal, dice ser. ¿Por qué? Porque al oficial no le consta fehacientemente
que esta persona es quien es. Él da fe únicamente de lo que la persona le comunica, por supuesto, ¿para qué? Porque la persona también puede presentarse y mentir sobre determinados datos. Por eso no tiene el mismo valor, ¿no? Que las cosas se susciten frente a los ojos del escribano público a que sean relatadas por las partes en su estudio. Por eso hablamos de cláusulas enunciativas en este caso, que son las manifestaciones que hacen las partes de carácter accidental y por tanto podrían incluso ser suprimidas sin que afecte la necesidad de un contrato. Ahora bien, si están directamente relacionados, hacen plena fe, pero ¿qué pasa? Su fuerza probatoria puede ser destruida por simple prueba en contrario en este caso, ¿no? Ahora bien, en cuanto al instrumento privado, aquí hay una gran diferencia. El instrumento privado no goza de presunción de veracidad, por lo cual los instrumentos particulares firmados que las partes otorguen, sin que medie la intervención de un escribano público, en este caso van a requerir determinadas formalidades ¿por qué? Porque no gozan de presunción de veracidad como un instrumento público. Ahora vamos a suponer que la persona no sepa firmar, ¿no? Bien, el Código Civil y Comercial da dos opciones si nos topamos con este tipo de personas, ¿no? En sí se puede firmar con la huella o que el testigo suscriba el documento dejando constancia de la situación. Ahora bien, el valor probatorio cambia de un instrumento privado a uno público. En el público es automático, en el privado no. Porque la prueba de autenticidad, ¿no?, que la ley va a presumir en el instrumento público, en el privado no es así. Es decir, que tratándose de un instrumento privado, la autenticidad del mismo debe ser probada, ¿no? Prueba que se lleva a cabo generalmente mediante el reconocimiento de una firma, por ejemplo, si hagamos un juicio ejecutivo para saber la veracidad de un cheque, si fue o no firmado por tal o cual persona, en este caso, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la correspondencia y los libros contables en sí, la correspondencia, ¿no?, lo que incluye cartas, misivas familiares o comerciales, telegramas, cartas documento, etc., hoy en día también incluido correos electrónicos, siempre se suscita un problema en torno a si la correspondencia puede o no ser presentada como medio de prueba. Aquí debemos tener tres cuestiones. Primero, ¿no?, si no es confidencial, el destinatario puede presentarlo como prueba tranquilamente, no hay ningún problema. Ahora, si esta información que va a presentar como prueba es confidencial, el destinatario necesita el consentimiento del remitente de esta información. Por otro lado, los libros contables en sí, toda persona, ¿no?, humana o jurídica que desarrolle una actividad, o sean titulares, tiene la obligación de llevar la contabilidad, salvo la exceptuación que hace la ley en cuanto a la persona física a la que aquel que lleve el libro pudiese resultar gravoso, como por ejemplo un agricultor o un profesional que no se realice en forma de empresa, como podría ser un comerciante, básicamente hablando, no tiene la obligación de llevarlo, pero sí como mínimo tienen que llevar un libro diario y uno de inventarios y balances, es decir, los libros que básicamente están rubricados por la IGJ, la Inspección General de Justicia, y estos libros se deben conservar por un plazo de 10 años. En cuanto a los testigos, en sí el testigo, ¿no?, es decir, hablamos de un tercero, una persona que se extraña al proceso, va a ser llamado a declarar sobre hechos que han caído bajo alguno de sus sentidos. Por eso es una, ¿no? Recordemos que estamos hablando de los medios por los que se puede probar un contrato. Por otro lado, habíamos mencionado la confesión de parte, en cuanto a que la confesión es una declaración de la parte que reconoce la verdad de un hecho. Y tenemos dentro de esto la confesión judicial y extrajudicial. La judicial, por supuesto, es la que se presta dentro de un proceso, y la extrajudicial es cuando se presta fuera de un proceso, es decir, cuando no se realiza ante un juez. Sin embargo, aquella confesión, por más que se haga de carácter extrajudicial, tiene el mismo valor que la judicial, siempre que ésta pueda acreditarse de forma fehaciente, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otros medios de prueba, como lo es la inspección
ocular, que es básicamente la solicitud de datos y diversos tipos de información sobre hechos que han sido controvertidos, entidades públicas o privadas, etc. Estos informes tienen que versar sobre hechos que consten en la documentación. No se puede pedir un informe sobre cualquier tipo de cuestión. Lo que nos lleva a las presunciones legales y judiciales, es decir, aquellas que están establecidas por la ley y van a existir cuando la ley le ordene tener por cierto un hecho, siempre que exista otro hecho indicador del primero, ¿no? Por eso hablamos de la prueba iure de iure y el iuris tantum. La prueba iure de iure es aquella que no admite prueba en contrario, por ejemplo, un menor de edad. Y la prueba iuris tantum son las que admiten prueba en contrario a cargo de quien pretende desvirtuarla. Por ejemplo, un documento privado, un cheque, un juicio ejecutivo, aquel que pone en duda la veracidad de un título ejecutivo, un cheque. Como es un documento privado y no es de carácter público, aquel que intenta demostrar la falsedad debe demostrarlo porque no se presume su autenticidad. Por eso hablamos de iuris tantum y no de iure de iure, es decir, un documento que no admitiría prueba en contrario, porque justamente no es de carácter público. Y aquí un claro ejemplo, ¿no? Más para poder definir lo público de lo privado, documentos, ¿no? Por supuesto. Bueno, en cuanto a las presunciones judiciales, el juez puede establecer presunciones judiciales de carácter probatorio en cuanto a la veracidad o no de un documento sometido a examen, en cuanto a indicios que podría darle, ¿no? su experiencia, básicamente, para tener fuerza probatoria la presunción judicial, ¿no? Estas tienen que ser varias presunciones, tienen que ser precisas y concordantes de manera tal que pueda producir convicción. ¿Por qué? ¿A quién le incumbe en sí la carga probatoria? Bien, del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial, el principio general es que el que afirma la existencia de un hecho controvertido tiene la carga de probarlo, ¿no? Es el ejemplo que les acabo de dar del juicio ejecutivo. Por otro lado, tenemos el otorgamiento pendiente del instrumento, que es una obligación de hacer. Básicamente hablamos de un contrato a futuro que no requiere de una forma, como ya les he explicado, bajo sanción de nulidad. Por otro lado, si la parte es condenada a otorgarlo, ¿no? Y esta parte se resiste, el juez lo hace en su representación, por ejemplo, aquel que no se presenta a firmar la compra, el mal llamado boleto de compra-venta de un inmueble en sí, ¿no? Y aquí les dejo el esquema, ¿no? De la prueba de los contratos formales, en el cual le compilo los datos más importantes. Y nuevamente otro esquema en el cual les hablo sobre la prueba, ya que como es un tema bastante, no complejo, pero sí se requiere un orden sistemático para poder comprenderlo, aquí les dejo nuevamente las cuestiones más prioritarias que ustedes deben tener frescas para el examen. Bien, con esto terminamos el eje 2 de la materia Derecho Privado 3. Nos volvemos a encontrar en la próxima clase para proseguir con el eje número 3.